Hola, bienvenido a la unidad curricular Comunicación Oral y Escrito, modalidad híbrida. Nuestro tema de hoy es la lectura, es el tema número 1. Vamos a estar hablando sobre el subtema 1.1, que es la introducción al análisis de textos. Yo soy Carlos Antonio Gil Ramírez, estoy en el programa de apoyo al programa de asesorías académicas, laboratorios pedagógicos del Instituto de Ciencias de la Educación. Entonces, para comenzar con este tema, me gustaría hablarte sobre dos cosas importantes. La primera de ellas es la competencia lingüística. La segunda de ellas es cómo pasas de una oración a un párrafo, entendiendo las unidades que componen la oración, las unidades que componen el párrafo, y cómo todas estas, junto con la coherencia y otro tipo de palabras, nos ayudan para que puedas crear un párrafo de forma sencilla y práctica, claramente eficiente. Primero que nada, quiero hablarte sobre las competencias, sobre la competencia lingüística. Bueno, la competencia lingüística fue incluida, o está incluida más bien, dentro de la gramática generativa de Noam Chomsky. Si no conoces a Noam Chomsky, es un filósofo, lingüista, politólogo y activista estadounidense. De nuevo, creó esta gramática generativa. Esta es una teoría sobre el lenguaje. De hecho, él habla sobre el innatismo del lenguaje, como todos los seres humanos somos capaces de hablar de una forma innata una lengua. Lo único que nos hace falta pues es desarrollarla. Y justamente dentro de ese desarrollo y dentro de esta gramática generativa, Chomsky nos habla sobre tres aspectos muy importantes del lenguaje. Uno de ellos es el desempeño lingüístico, otro es las competencias comunicativas y el tercero es la competencia lingüística. La competencia lingüística, de nuevo, es la que nos compete. Chomsky define la competencia lingüística como la comprensión idealizada de las reglas y construcción de una lengua determinada. Esta lengua determinada, estas reglas, tienen que ver con los sonidos, con las oraciones y con la interpretación. Es decir, que una vez que el hablante la domina, una vez que el hablante domina esta lengua, estas reglas, puede utilizarlas para producir nuevas frases. De nuevo, estamos hablando justamente del innatismo del lenguaje. Tenemos el lenguaje ya, solo nos hace falta desarrollarlo y ser competentes lingüísticamente. Es así que la competencia lingüística mide la capacidad para entender y para expresar ideas. ¿Dudas, preguntas? No sé si tengas dudas, no sé si tengas preguntas, me las dejarás en la cajita de comentarios y lo revisaré. Ahora, me gustaría hablarte de nuestro segundo subtema, que es de la oración al párrafo, unidad y coherencia. ¿Cómo se desarrollan, cómo se relacionan más bien la competencia lingüística con la creación de una oración y de un párrafo? Bueno, tenemos primeramente que comprender las reglas del lenguaje. Y claramente la forma más básica del lenguaje es una oración. Bueno, los sintagmas son la forma más básica del lenguaje, es decir, las palabras en sí. Pero para que puedas entender cómo se forma un párrafo, más que palabras, necesitas oraciones, ¿ok? Entonces, una unidad sintáctica o frase para los cuates son el sentido completo conformado de un sujeto y de un predicado. Como lo tienes aquí en la diapositiva. Uy, me pasé. Como lo tienes aquí en la diapositiva, tu sujeto y tu predicado. Nota que en las tres primeras tienes el sujeto implícito. Es decir, puedes saber quién es el sujeto con solo verlo. En la última ya no tienes el sujeto. Ya el sujeto está implícito, perdón. En la primera quería decir explícito. En la última tienes el sujeto implícito. Ya no puedes ver el sujeto, pero sabes de quién está hablando por el tiempo verbal que se está utilizando y por el modo verbal que se está utilizando. Es decir, en la primera tienes el perro ladra mucho por la noche. ¿Quién está ladrando? El perro.
En el segundo tienes, mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién hace las magdalenas? Mi abuela. En el tercero tienes, Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Quién persigue las palomas? Daniel. Tenemos aquí entonces que el predicado va a estar formado por un verbo y, y por un complemento. Es decir, el verbo siempre va a determinar una acción que va a ser hecha por el sujeto. Esto aplica tanto para las oraciones simples como para las oraciones compuestas, para las oraciones que tienen el sujeto explícito, como las primeras tres, y para las oraciones que tienen el sujeto implícito, como la última. Todas estas cuatro son oraciones simples. ¿Por qué son oraciones simples? ¿Sabes por qué son oraciones simples? Porque tienen un solo verbo. El perro ladra, mi abuela hace, Daniel persigue y yo voy al colegio. Las oraciones compuestas, por otro lado, tienen dos oraciones simples y tienen más de un verbo, puesto que son más de dos oraciones simples o dos oraciones simples. Por ejemplo, yo voy y tú ordenas. Ajá, tú ordenas, yo voy. Tú mandas, yo hago. Dos oraciones simples, tú mandas, yo hago, oración simple, dos verbos, dos sujetos, claramente funcionan como una oración. ¿Para qué va? Bueno, ahora, imagina que para hacer un párrafo necesitas varias oraciones, ¿cierto? Es decir, para que tus oraciones puedan convertirse en un párrafo, necesitas conectores. Tienes aquí en tu pantalla unas baldosas. Imagina que estás en esta calle. Esto simula ser una calle. Simula que estás en una calle con baldosas. Estas, como las puedes ver, están ordenadas y unidas con cemento, que le vamos a llamar resistolio para baldosas. Bueno, los conectores textuales y las conjunciones son el resistolio de los párrafos. Pero no necesitas solamente conectores, ¿ok? Necesitas que todas tus oraciones tengan una relación entre sí. O sea, que se desarrollen alrededor de un tema único. Nota que para que todas tus oraciones puedan desarrollarse en un tema único y todas puedan funcionar dentro de un párrafo, siempre vas a tener una oración principal y vas a tener oraciones secundarias o oraciones terciarias. Mira, te pongo de ejemplo este párrafo. Este párrafo dice, la relatividad de Einstein muestra que todo depende del sistema donde se vea. Einstein logra demostrar esta teoría cuando logra descubrir que la velocidad de la luz no es relativa, sino absoluta. Por supuesto, esto genera una verdad en la ciencia. Existen fenómenos absolutos y existen fenómenos relativos. Aquí tienes que tu primera oración, la relatividad de Einstein, muestra que todo depende del sistema donde se vea, es tu relación principal, tu oración primaria. Einstein logra demostrar su teoría cuando logra descubrir la velocidad hasta absoluta, es tu oración secundaria. Por supuesto, esto genera una verdad en la ciencia, hasta existen fenómenos relativos, podría funcionar como una oración secundaria o bien como una oración terciaria, ¿ok? Ahora mira cómo funciona si lo dividimos por oraciones. Recuerda muy bien que para que tu párrafo tenga coherencia, todas tus oraciones deben estar en el mismo tema. Todas tus oraciones, en este caso, están en el mismo tema, como puedes notarlo. Ahora observa cómo las podemos desarrollar como oraciones simples. Tu primera oración quedaría así. La relatividad de Einstein muestra que todo depende del sistema donde se vea. Einstein logra demostrar su teoría. Genera una verdad en la ciencia. ¿Qué genera una verdad en la ciencia? La teoría. Existen fenómenos absolutos, se entiende sin que tengas todo lo demás. Existen fenómenos relativos, se entiende sin que tengas todo lo demás.
Hasta aquí vamos bien. Vale. Puedes notar también que en este ejemplo que te puse, en las baldosas, no te puse algunas palabras. Estas palabras son lo que te comenté en un principio. El resistolio de las baldosas, que es el cemento, el resistolio de los párrafos y las oraciones son los que, los conectores textuales y, ¿cómo se llamaban estos? Interjecciones. Bueno, ¿en dónde quedamos que van los conectores textuales? Allí dentro de las ranuritas. Por supuesto, esto genera una verdad en la ciencia. Los dos puntos pueden funcionar también como conector textual porque estás haciendo una lista. Las interjecciones como y funcionan también como conectores textuales o vaya, como interjecciones que puedes unir dos o más oraciones. ¿Va que va? Te decía, para que todo tu párrafo, tenga sentido o para que todas estas oraciones funcionen, tienen que tener una coherencia, tienen que estar relacionadas entre sí. A la relación entre sí que se desarrolla alrededor de un solo tema, es a lo que llamamos coherencia. ¿Qué es la coherencia de nuevo? Es como un cubo Rubik. Es decir, que cada color debe estar en donde pertenece, en la cara que pertenece y no puede estar dentro de otra cara, porque si no, no tendría sentido que estuvieran por colores, ¿cierto? Funciona de la misma forma las oraciones dentro de un párrafo. Cada oración debe estar en donde pertenece y en el lugar que corresponde. ¿Va que va? Hasta aquí creo que todo bien. Bueno, espero no haberte abrumado tanto. Espero que haya sido sencillo. Si me fui muy rápido, tienes la sección de comentarios para decírmelo. Si me fui muy lento, tienes la sección de comentarios para decírmelo. Para que puedas entender mejor de lo que estaba hablando, si es que me fui muy rápido, te propongo dos actividades. La primera de ellas es esta. Es responder al cuestionario sobre los temas vistos. Te dejo el link en la cajita de descripción. Y resolver ejercicios es un ejercicio en el que tú tendrás que hacer justamente lo que hice yo en esta parte. Yo te doy las oraciones en desorden, te toca a ti ponerlas en orden. Y ya, eso es todo. Aquí están las referencias, te las dejo también en la cajita de descripción por si las quieres checar. Si tienes más dudas, en la teoría lingüística de Noam Chomsky te da toda la información sobre su teoría, sobre la gramática generativa y sobre el mimetismo del lenguaje. Este pequeño video te va a ayudar también a oración el sujeto y predicado para que puedas comprender más a fondo cómo funcionan las oraciones. Y este último, que es la oración, es un mapa conceptual de cómo una oración es formada. Así que te veo a la siguiente clase.